Bienvenidos a una edición urgente de Under Periodismo. Estaba a punto de subir un video, de hecho lo había subido, lo borré para actualizarlo, sobre el conflicto entre India y Pakistán. Y mientras tanto, después de hacer la entrevista, India bombardeó a Pakistán. Es en represalia al ataque terrorista del 22 de abril. Vamos a verlo en este video en detalle, pero la actualización inmediata es que India, producto de esta escalada, atacó, bombardeó a Pakistán en 9 puntos diferentes de Pakistán. Vamos a ver algunas de las informaciones oficiales. El gobierno indio afirmó que había atacado 9 puntos de Pakistán y algunas partes de la región pakistaní de Cachemira, esta región que está en disputa. Dijeron que no hubo ataque a población civil, pero hubo, no dan precisiones, pero hubo víctimas fatales en el ataque. Dijo India, ¿no? La información oficial de India dijo: nuestras acciones han sido concentradas, mesuradas y no han supuesto una escalada, declaró el gobierno indio, como decía. Ninguna instalación pakistaní han sido atacada. Lo que está diciendo el gobierno indio fue una respuesta mesurada, no atacamos instalaciones militares, limítense a recibirla y no respondan. Eso es un poco lo que está diciendo India, que es en represalia de vuelta al ataque terrorista del que ya vamos a hablar. Acá vemos un mapa de las zonas atacadas, algunos de los puntos atacados que ya se confirman. Acá está Islamabad, la capital de Pakistán, y la zona de acá es la zona de Cachemira, la zona disputada. Por su parte, el gobierno pakistaní dijo: los ataques no quedarán sin respuesta, se responderán en el momento y lugar que se elija, y dijeron, esta frase es terrible, el gobierno pakistaní dijo: el placer temporal de la India será reemplazado por un dolor duradero. Repito, el placer temporal de la India por haber realizado este ataque será reemplazado por un dolor duradero. Esa es la declaración de Pakistán luego de recibir este ataque en 9 puntos de su país. Es realmente una escalada importante entre dos países que son potencias nucleares. Tanto India como Pakistán tienen armas atómicas. Así que de eso vamos a hablar hoy. Esta era una pequeña actualización urgente para empezar el video diciendo lo último que pasó. Atacó India a Pakistán. No, Joaquín, esto hasta ahora es un golpe muy fuerte, profundo de India sobre blancos terroristas. Le pegaron al cuartel del Lashkar-e-Taiba, organización que yo te mencioné, que es hija del Talibán. Y ahora hay duelos de artillería en la línea de separación. Hasta ahora es todo así. India dice que intentos de penetración aérea por parte de Pakistán han sido abortados. Nada, es todo lo que puedo decir. Bueno, ahí lo escuchaban a Guillermo Laferrière, a mi entrevistado, que en el video van a poder ver todo su análisis completo que explica el origen de este conflicto y la dimensión de los ejércitos y muchos factores históricos que vale la pena prestar atención. Pero acá me hace una pequeña actualización, siempre muy al detalle su información. Está mirando la televisión india permanentemente, leyendo los medios de la India, Guillermo. Y acá me hace una pequeña actualización diciéndome a dónde está apuntado este ataque, ¿no? A algunas de las organizaciones terroristas de las que él habla en este video, y ya van a poder escucharlo y aprender o entenderlo. Pakistán dijo que no hubo penetración de aviones de India en su territorio, por lo cual, si bien no sabemos todavía cómo se realizó el ataque, pareciera que no fue a través de la aviación. Esto está en desarrollo permanentemente y voy a estar actualizándolo permanentemente, pero por lo pronto, si quieren entender de qué se trata este conflicto, escuchen a Guillermo Laferrière, que sabe muchísimo, y escuchen parte de toda esta introducción para entender dónde estamos parados. Entre India y Pakistán pasa lo que sucede desde 1947, desde la partición. Hay que entender que para comprender esto bien, la guerra del 47 y el 48 la gana India. La guerra del 65 la gana India. La del 71 la gana India, que es donde nace Bangladesh. La del 99, que es conocida como la crisis de Kargil, también la gana India. Pakistán jamás venció a la India. Jamás. Desde el 65 viene patrocinando y empleando en sus guerras con India gente que trae de la frontera con Afganistán que están muy radicalizados en el Islam, para generar caos, terror, los largan sobre los villorios,
hindúes y bueno, son como una suerte de bomba atómica humana caminando, destruyendo, violando, ese tipo de cosas. Lo que ha sucedido en los últimos días fue un atentado, esta acción que sucedió en la zona fronteriza entre India y Pakistán, que si vos te fijás, Joaquín, no es la más relevante en términos de cantidad de muertos y de espectacularidad, si se me permite el término, que ha tenido India por parte de grupos insurgentes patrocinados por Pakistán. Sin embargo, acá ha pasado algo que marca la importancia que esto tiene para India. En 1960, y termino, en Karachi se hace el acuerdo por el agua, para el control del agua del Indus, que lo firman Nehru y Khan, que era el líder pakistaní. En todas esas guerras que yo te mencioné, Joaquín, jamás el agua del Indus fue usada como un arma estratégica para afectar a Pakistán. Jamás. Ahora sí. Se suspendió ese Entonces, la acuerdo. pregunta que... Exacto. Eso nos da un indicio de la gravedad que tiene esto y la pregunta que surge es ¿por qué ahora sí es más grave que lo que sucedió, por ejemplo, en Mumbai hace unos años atrás? Ahora, para entender por qué atacó y qué se está disputando, bueno, vamos a la primera parte del video donde voy a explicarles un poco el origen de este conflicto. Este es un conflicto que viene de hace muchísimos años y si bien siempre tuvo a lo largo de varias décadas distintos conflictos aislados o pequeñas guerras circunscriptas a la frontera, ahora se habla de una posible guerra total entre India y Pakistán. Sin embargo, de vuelta, creo que hay que repasar un poco la historia. Desde 1947, cuando se partieron los estados, cuando India se separó de Pakistán, quedó India por un lado y Pakistán separado en dos, una Pakistán occidental y Pakistán oriental, si se quiere. Una de las dos Pakistanes, la del este, luego se convirtió en Bangladesh. Después finalmente quedaron Pakistán por un lado e India. Vamos a repasarlo a lo largo de este video más detenidamente para que quede más claro. Desde 1947, decía entonces, hay conflicto entre India y Pakistán, sobre todo en la región de Cachemira. Cachemira es una región donde termina Pakistán y empieza India en el norte. Ahí hay una región disputada hace mucho tiempo, históricamente. Y ahí se trazó una frontera que a lo largo de la historia, de 1947 hacia acá, hubo distintos intentos de Pakistán por recuperarla, distintos esponsoreos a grupos terroristas que trataron de generar revueltas para que la gente de Cachemira, que es musulmana, se rebelara y pudiera unirse a Pakistán. ¿Por qué se divide India? Bueno, la historia es larguísima, pero resumido muy brevemente, digamos que en India hay población mayormente hinduista y en Pakistán mayormente musulmana. Era un conflicto de, si se quiere, de origen religioso. Finalmente se resolvió que la India hinduista iba a quedar como la India y Pakistán separada, un país para los musulmanes, ¿no? Sin embargo, todavía hay población musulmana en India. Hay cerca de 150 millones de personas que profesan el Islam dentro de India, pero lo que era totalmente o mayormente musulmana se convirtió en Pakistán en 1947. Sin embargo, quedó una región disputada desde entonces, que es la región de Cachemira. Ahí en Cachemira, ¿cuál es el conflicto? Que la población es mayormente musulmana, pero que pertenece a India. Ese es el origen, si se quiere, del conflicto permanente. Hubo varias revueltas en la década del 40, en la década del 60, en la década del 70 y el último gran conflicto es en el 99. Ahora nuevamente volvió a estallar el conflicto porque el 22 de abril del 2025 hubo un atentado en la zona de Cachemira. Seguramente vieron las imágenes, unas personas entraron, un grupo terrorista entró a los tiros a un complejo turístico, mataron a 26 personas, turistas indios que estaban ahí, y esto despertó una respuesta muy enfática de parte del gobierno de Modi, el primer ministro de la India, que dijo que era inadmisible lo que había pasado e inmediatamente se tomaron distintas represalias. Por un lado, los dos representantes, los dos cuerpos diplomáticos de los distintos países abandonaron el país vecino, es decir, India retiró a su cuerpo diplomático de Pakistán y expulsó a los diplomáticos de Pakistán. Por otro lado, Pakistán rompió otra serie de acuerdos y dijo que estaba preparada para la guerra si esto seguía escalando. India canceló todas las visas para los pakistaníes y hubo una serie de medidas diplomáticas hasta que llegó una medida muy fuerte, que es de parte de India, canceló el acuerdo por el Indus. El Indus es un río en el norte de India que su afluente da vida, da agua a muchos ríos de Pakistán. Pakistán es una economía mayormente agrícola,
muchísima parte de su población, cerca del 50%, vive de la tierra. Y hay una gran parte que sus ríos se alimentan por el agua de ríos que vienen, ¿no? Su afluente viene desde el Indus, o el Indo, este río que nace en India. Entonces, si India cortara ese afluente, de repente dejaría sin agua a un montón de campesinos pakistaníes, ¿no? Obviamente arruinándoles la economía, la vida, básicamente. India lo que hizo fue cortar el acuerdo por el Indo, es decir, la mutua explotación del Indo no va más, en un acuerdo que se mantenía en pie desde 1960 y nunca, más allá de los distintos conflictos que hubo a lo largo de las décadas entre Pakistán y India por esta zona, nunca India se había animado o había osado cancelar este acuerdo. Ahora sí, y esto da pauta de la gravedad, ¿no? Porque utilizar el agua, un recurso natural, como herramienta de guerra, como herramienta de negociación, es una medida que escala el conflicto. Y está todo en pie de guerra, todo en una tensión que algunos aseguran que puede derivar en una guerra absoluta y otros, como mi entrevistado del día de hoy, dice que no están dadas las condiciones, que Pakistán aprieta pero no ahorca, no se va a animar a una guerra total y que India es una potencia que tiene otras clavijas para ajustar antes de tener que ir a una guerra. Obviamente hay una alerta total en todo esto, que es que son dos potencias nucleares. Tanto India como Pakistán tienen armas atómicas y si decidieran atacar de ese modo estaríamos frente a un conflicto nuevamente, un conflicto de escala superlativa. Hay muchísimas aristas y vamos a hablarlas todas con mi entrevistado de hoy, que es Guillermo Laferrière. Es un invitado habitual de este canal, casi un columnista, porque no sé si hay alguien en Argentina que estudie tanto, que sea tan nerd de los conflictos, de la estrategia, de los conflictos bélicos y de esta mirada geopolítica tan bien puesta en la región de Medio Oriente y de Asia, ya alejándonos de Medio Oriente y entrando de lleno en Asia. Él sabe muchísimo, hace mucho sigue la historia de India, sigue la historia de Modi, que es el primer ministro de India, quien está liderando en este momento la respuesta del gigante, ¿no? El país más poblado del mundo, por otro lado. Una de las grandes preguntas que le hago es ¿qué ejército está más preparado? Está bien, tienen los dos armas nucleares, pero ¿qué ejército es más fuerte? ¿Hay una disparidad muy pronunciada entre India y Pakistán o se pueden dar una batalla pareja? Bueno, todas esas preguntas las hablo directamente con Guillermo Laferrière. Les recomiendo escucharlo. Suscríbanse al canal, volvemos a trabajar para seguir informando sobre el mundo. Y ahora sí, vamos directo a la entrevista con Guillermo Laferrière. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente. El atentado que dejó un saldo de 26 muertos, si no me equivoco, en la zona de Cachemira, es ese que vimos algunos videos en una zona turística, que se empiezan a escuchar disparos. ¿Está esclarecido qué fue, que claramente fue Pakistán, dado que Pakistán dice que no fueron? ¿Está establecido qué pasó? A ver, Joaquín, Pakistán viene sosteniendo grupos terroristas islámicos que operan en India desde hace décadas. Van cambiando de nombre. El Talibán, que es una creación del servicio secreto de Pakistán, que te puedo asegurar que el servicio secreto de Pakistán, que se llama ISI, no ISIS, ISI, es mucho más serio y complejo que el desastre que manejó acá Agustín Rossi, ¿no? Digamos, es otro tipo de gente, con todas sus cuestiones mucho más serias. Ahora, ¿qué voy? Ellos crean el Talibán en los 80, cuando es la guerra, los soviéticos estaban en Afganistán. Ese Talibán, creado por Pakistán, tiene tres derivaciones. ¿Con apoyo de Estados Unidos? Con apoyo de Estados Unidos, por supuesto. Dos de esas derivaciones son interesantes para tener en cuenta. Uno es el Talibán pakistaní, que se llama Tehrik-e-Talibán, que tiene una agenda para talibanizar Pakistán, y a ese Pakistán le pega. Y el otro se llama Lashkar-e-Taiba, que es una derivación del Talibán que opera contra la India. Y así tienen un montón de grupos que Pakistán desarrolla. Y para ampliar esto que vos estás preguntando, Biwal, que es el hijo de Benazir Bhutto, la que fuera primera ministra de Pakistán, hija ella de Zulfikar Ali Bhutto, el tipo que después del 71 genera el marco para crear la bomba atómica pakistaní. Biwal dijo hace 48 o 72 horas que es tiempo de reconocer que Pakistán patrocina grupos terroristas islámicos
que afectan a la India. Ahí hay un tema. ¿Qué cercanía tiene con el gobierno actual de Pakistán? No, a ver, eh, lo que tenemos que entender de Pakistán de entrada, que desde la muerte de Jinnah, que es el creador del Pakistán con la partición, todos los gobiernos pakistaníes, todos cuando han sido manejados por civiles, han sido tutelados por el ejército. Yo vengo diciendo en varias entrevistas que hay una broma en Pakistán que dice que el poder real no está en Islamabad, que es la capital, sino en Pindi, por decir Rawalpindi, que es una localidad próxima a Islamabad, donde está el comando del ejército. No las Fuerzas Armadas, el ejército hace el tutelaje de la política en Pakistán en todo lo que tiene que ver con los temas estratégicos, la defensa y el manejo directo que hace el ejército del Servicio Secreto de Inteligencia. Ok, pero vos entonces esta persona puede estar en el gobierno, pero lo que importa es cuán cerca está del ejército, quiere decir. Claro, tal cual, Joaquín, eso es lo que debemos entender. En Pakistán, quien tiene el poder es el ejército. Si vos recordás, hubo un primer ministro hace unos poco tiempo atrás que se llamaba Imran Khan, que fue una suerte de Messi del cricket pakistaní. Era un ídolo del tema. El tipo es como toda la política en Pakistán, muy corrupta, pero el tipo quiso terminar con esa tutela del ejército y terminó eyectado. Es decir, hay que entender que Pakistán funciona así. Es el ejército el que toma las decisiones de más alto nivel. ¿Mm? Entonces, volviendo a lo del atentado, no está reconocido oficialmente, aunque todos lo No, sepan, pero ¿qué sabemos de ese atentado? ¿Sabemos algo? ¿Quienes lo realizaron no, hirieron? no. No. Lo que sabemos es que responde al tipo de organizaciones que Pakistán suele organizar campamentos que están más o menos próximos a la línea de separación que hay en la zona de Cachemira, y que ya en otras oportunidades la India ha atacado con fuerzas especiales, con ataques aéreos, ese tipo de cuestiones. En alguno de esos ataques fue capturado inclusive un piloto indio que hace un poco, 2 años atrás lo recuperaron. Lo que hay que entender también, me parece que está en la base de por qué ahora Modi, que es el primer ministro de India, está tan duro con el tema de Pakistán, es que hay muchos análisis que indican que las Fuerzas Armadas de Pakistán están atravesando una situación de debilidad muy fuerte. Hay que entender también que si bien los dos son países con armas nucleares, cualitativamente la ventaja de India es inmensa, Joaquín. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Primero, porque India tiene la capacidad de disparar y utilizar submarinos nucleares con armas nucleares las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso Pakistán no lo tiene. Segunda cuestión, India ha desarrollado per se la capacidad MIRV, que significa que en las ojivas donde va la carga nuclear no llevan una sola bomba nuclear, sino que llevan 4, 5, hasta 8, que una vez que reingresan a la atmósfera se separa eso y cada una de ellas busca un blanco diferente. Es decir, que vos con un mismo vector, digamos, atacás varios blancos diferentes. Una especie de La bomba otra, atómica racimo. sí, pero nuclear. Claro. Uno te va a Karachi, el otro a Islamabad y el otro a Lahore, por Ah, ejemplo. ¿Ok? Ahora, el otro tema que también vos tenés que tener en cuenta es que en Pakistán el ejército sobre todo, está atravesando un proceso de radicalización islámica. Eso hace que hay una enorme desconfianza sobre la seguridad de los arsenales nucleares de Pakistán. De esto también lo he dicho en otros lugares. Hay trabajos académicos en el mundo occidental, ¿viste? No en Argentina, donde, salvo personas como vos, no podemos mirar más allá de la boca oriental del Río de la Plata, pero en esos otros lugares se dan cuenta que Pakistán guarda su armamento nuclear en lugares separados. En un lugar el vector, es decir, lo que lo transporta al arma. En otro lugar el arma propiamente dicha y en un tercer lugar lo que hace que el arma explote. Eso para evitar que un grupo, ¿me comprendés?, militar, Joaquín,
que un grupo militar radicalizado se haga en un solo golpe de mano de un arma nuclear. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? Perfectamente, pero la contracara es que tardaría muchísimo más en ensamblar y disparar, de no estar a un botón Claro, de... pero y esto ya pasó en 1999, cuando fue la crisis de Cargill, Cargill no por la multinacional No de hablamos. grano, ¿no? Aclaremos, ¿viste? Porque la gilada a veces se reproduce, pero ¿qué voy? El tipo en Cargill, la información es que ambos, lo niegan, ambos desplegaron armamento nuclear táctico como para ser utilizado. Eso motivó que George Shultz, que era el secretario de Estado de Estados Unidos de esos momentos, hiciera viajes a Islamabad, a Delhi, para enfriar la cosa. Lo que quiero decirte, Joaquín, es que estos tipos tienen doctrina nuclear y están dispuestos a usarlo. Hay que también, en esto, te robo un segundo, tener en cuenta dos detalles. Los dos dicen que no van a ser el primero en usar un arma nuclear. ¿Ok? Aunque la doctrina de Pakistán dice, y algo que ha mencionado el ministro de Defensa de ahí ya un par de oportunidades, que en ciertas circunstancias en que Pakistán pueda verse amenazada, va a usar un arma nuclear de entrada. La diferencia con India es que India dice que cualquiera sea la magnitud de un ataque nuclear que reciba, aunque sea un arma nuclear táctica, la India va a responder con todo su arsenal nuclear. ¿Cuán habilitados sentís que están uno y otro para utilizarla? Porque mi impresión es que India tiene mucho más poderío militar, pero muchos más cortafuegos antes de utilizarla, mucho más pruritos, mientras que Pakistán Sí, tiene... sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y acá, a ver, yo no creo que lleguemos a esa instancia. No creo que lleguemos a esa instancia. Creo que la India va a hacer una acción militar que tenga que ver con cuestiones de tipo fronterizo. Pero fíjate, Joaquín, algo que sucedió después del ataque y que hizo Modi desde Delhi. El gobierno de India durante muchos días se preocupó de evidenciar la magnitud del apoyo político internacional que tenía ante el ataque recibido. Y mirá que lo apoyaron de todos lados. Rusia, que es un aliado permanente, hasta China, que es un aliado todo tiempo de Pakistán, dijo que era, deploraba el ataque y todo ese tipo de cosas, llamaba a la paz. Estados Unidos varias veces, incluso el secretario de Defensa ha dicho que ha reforzado el tema de la idea de que India tiene que responder ante esto y tiene todo el apoyo. Israel, Francia, todos. Eso por un lado. Francia, inclusive, hay que tener muy en cuenta, Joaquín, que es uno de los proveedores de armamento a India junto con Rusia más importantes. Más importantes. Pero más allá de todo eso, lo que quiero recalcar es cómo han hecho una construcción de una suerte de aro de político que rodea para legitimizar lo que India vaya a hacer. Insisto, no creo que vayamos a una guerra total, ni mucho menos, porque no van a arriesgarse a eso, pero sí que van a buscarle la vuelta para dejar mal parado a Pakistán. Ok, históricamente ya en los 70 también hubo un intento de revuelta de parte de Pakistán para quedarse con Cachemira y también quedó como marginado Pakistán, ¿no? Históricamente ha logrado India quedar como el atacado. Sí, sí, pero vos fíjate que en el 71, cuando gobernaba Indira Gandhi, que se produce esa guerra que es decisiva para Pakistán, porque a partir de esta guerra, Pakistán va por un arma nuclear. En el 71, recordemos, vos no habías nacido, pero Pakistán tenías un Pakistán occidental, que es el Pakistán que hoy conocemos, y un Pakistán oriental, que es el actual Bangladesh, que no tienen étnicamente nada que ver, ¿me comprendés? Y hubo elecciones en Pakistán donde la mayoría de las bancas las ganan los bengalíes, con lo cual podían, en teoría, constituir un gobierno. Los tipos, en ese momento no estaba Islamabad, estaba Karachi, la capital, dijeron minga, ¿no es cierto? Mandaron fuerzas, una represión, y ahí la India aprovecha con Indira Gandhi, fomenta ese levantamiento popular que hay en lo que es ahora Bangladesh, e invade después el territorio
aduciendo que, bueno, luchaba para impedir la matanza que se estaba haciendo, y es cierto que estaba sucediendo contra la población, y se quiere a Bangladesh. O sea que la última vez que hizo una avanzada así, Pakistán perdió la mitad, no la mitad, pero una parte de Pero, su territorio. pero ¿qué te parece, Joaquín? Fue tremendo, lo que sucedió fue tremendo. Insisto con lo que te dije, eso llevó a que Pakistán, con su nuevo primer ministro, que era Zulfikar Ali Bhutto, el padre de Benazir, dijera, comeremos pasto, pero vamos a tener un arma nuclear. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que Pakistán llega a tener un arma nuclear e Irán no? ¿No? Uno Porque, creería que Irán es a mucho más dif- potente y Pakistán está... pero porque Irán es un caso distinto, pero India y Pakistán tienen una élite con altísimos niveles de conocimiento tecnológico, mucho más desarrollada la India, pero mucho más reducida en Pakistán, pero la tenían. Cuando Bhutto decide ir por el arma nuclear, hace como una suerte de rally de juntar los mejores ingenieros pakistaníes que estaban trabajando en industrias de tecnologías muy sofisticadas en Europa. A uno de ellos lo transforma en una suerte de su Oppenheimer, y los tipos desarrollan, con todo lo que habían aprendido en su expertise en Europa, desarrollan en Pakistán su arma nuclear. Tanto es así que Pakistán es la que le da a Corea del Norte la tecnología para tener su arma nuclear. Las armas nucleares, esto es una pequeña paréntesis, pero ¿son todas iguales? ¿Son todas bajo el mismo código de programación, metafóricamente hablando? ¿Y están todas tienen la misma tecnología o uno llegó a la bomba nuclear a No, través de tal tecnología y otro a través de otra y hay distintas calidades? no, a ver, no soy un experto en eso, pero sí sé que hay diferentes caminos para llegar a eso. Hay distintos niveles de sofisticación, sobre todo en los vectores que van a transportar ese armamento. En eso también tiene India ventaja. No, hay distintos caminos Ok. para llegar a Roma, ¿eh? Y para cerrar un poquito el capítulo de poderío militar, India tiene un portaaviones que lo desplegó, Dos, tiene dos. ¿Pakistán dos. tiene alguno? No, Pakistán no tiene. Pakistán tiene una armada que es muy moderna, es importante, pero no tiene ni la capacidad de lanzamiento nuclear que tiene India con sus submarinos, ni tiene capacidad de proyección de poder aeronaval como tiene India. Proyección que ya en esa guerra del 71, India la utilizó para, en su costa oeste, atacar las bases de Pakistán, digamos, el Pakistán de siempre, y que ni siquiera se amedrentó cuando Nixon, que en ese momento era aliado de Pakistán, porque Pakistán era la llave para que Kissinger fuera a China. ¿Me seguís? ¿Sí? Bueno, manda una flota al Golfo de Bengala y la India no le dio bola. Ok. O sea que en cuanto a poderío militar, a fierros, digamos, a capacidad, obviamente, hombres ni hablar, perdón, India, ¿a qué distancia está de Pakistán? ¿Cuán desparejo es? No, es ¿Es muy desparejo. Rusia-Ucrania o es No, más no, no. parejo? No, no, es muy desparejo a favor de India. Tal es así que desde hace décadas Pakistán, que como dijimos, siempre ha perdido todas sus guerras con la India, ha tenido una obsesión con el tema de Afganistán. ¿Por qué tiene una obsesión con el tema de Afganistán? Parece loco lo que te voy a decir ahora. Porque Afganistán lo ven como una zona donde replegarse en caso de que una ofensiva india sea exitosa, replegarse en Afganistán, reorganizarse y volver. Por eso los tipos en Islamabad siempre han estado obsesionados por tener algún tipo de control sobre quién está sentado en Kabul. Recordemos que en Islamabad fue asesinado Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, claro, en Abbottabad, sí, tal cual, por eso te digo, esto es un chiste, pero para que te des un cuenta del nivel de hipocresía con que todo esto se ha manejado, durante los 20 años de operaciones en que estaba Estados Unidos y la masa de la OTAN en Afganistán, en el sur de la frontera entre Pakistán y Afganistán estaba el talibán afgano, que se refugiaba en territorio pakistaní y iba y operaba contra la OTAN. Ahí los Estados Unidos no se metía
porque Pakistán era de él, sabía que esa era una herramienta de Pakistán y dejaba hacer. ¿Me comprendés? Ahora, contra el talibán pakistaní, Tehrik Talibán, que estaba más al norte, en la zona de las zonas tribales de Afganistán, perdón, de Pakistán, ahí los pakistaníes, los norteamericanos, todos se metían a pegarle. Es muy loco todo esto. Pakistán tiene uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, uno de los mejores Sí, servicios de inteligencia del mundo. ¿Cómo llega a eso también? sí, sí. ¿Y por qué? Porque más allá de haber sido derrotados militarmente, el ejército de Pakistán es un ejército muy profesional. Tienen buen equipamiento. El ejército de Pakistán y el ejército de la India están cortados a medida de lo que fue el ejército británico. Y los tipos de Pakistán dicen que el ISI está a la par del MI6 británico, y es cierto. Y a su vez la India ha desarrollado lo que se llama el RAW, R-A-W, que quiere decir Research Analysis and Analysis Wing, que es su servicio secreto, que es tremendo también. Ah, Porque en bueno, este juego de... Sí, bueno, bueno, también, lindo. es un servicio de primera, pero más vale. Y además la India opera apoyando grupos insurgentes que están en el Baluchistán, que es una provincia de Pakistán que está a sudoeste, que limita con Irán, donde hay grupos que pretenden generar un Baluchistán, un estado nuevo, con territorio de Irán y con territorio de Pakistán. Y ahí está la India jorobando, como también tiene gente del servicio secreto de la India en Afganistán, generándole problemas a los talibanes, a los pakistaníes. Es así el juego. Increíble. Em, Cuando, después de que sucede lo del atentado, Modi, entre otras cosas, le quita las visas a los pakistaníes, expulsa a los diplomáticos pakistaníes de India, retira a sus diplomáticos de Pakistán y los revuelve a India. Eh, Esto es como una especie de tanteo, preparación para la guerra. ¿Qué tipo de líder es Modi? ¿Un tipo moderado, haciendo juego con su nombre, o no? ¿Cómo la ves? A ver, yo a Modi lo vengo siguiendo, yo soy un nerd, Joaquín. Yo Así a se te Modi lo cuenta. sigo, yo a Modi lo sigo desde que era gobernador del Gujarat, en el noroeste de India. Es un tipo brillante. Es uno de los líderes mundiales más importantes. Vos fijate, buscá en YouTube cuando Modi va a cualquier parte y cómo lo reciben y cómo lo escuchan. Y cómo lo escuchan. Y a ver, Modi tiene detractores porque el tipo ha fomentado mucho el concepto de una India donde la primacía sea de los hindúes. Lo que pasa es que de los 1.400 millones que tienen más o menos de gente viviendo en la India, los musulmanes son 150, 200 millones, más o menos, ¿está claro? Y con Modi se ha reafirmado este sentimiento del nacionalismo hindú. Entonces, por ahí, por ese lado, le pegan. Ahora, es un tipo de hacer negocios, de la alta tecnología, de generar una nueva ruta de la seda que compita con lo que tiene la China. Es un aliado todo tiempo de Israel, un aliado todo tiempo. Desde India se han lanzado los satélites militares de Israel utilizando los cohetes de India. Mira. Entonces, Modi me parece que es lo suficientemente realista como para, digamos, tensar la cuerda sin llegar a romperla. Pero me puedo equivocar, ¿está claro? Por esto decíamos que India tiene mucho más poderío militar, pero Pakistán tiene mucho más cuerda. ¿Vos creés que Pakistán puede, si se ve acorralado, tirar una carta nuclear? ¿Hacia dónde crees que va el conflicto? Yo creo que va a ir, a ver, no. La posibilidad está, obviamente, porque las armas existen, ¿ok? Pero yo creo que el que está de jefe del ejército en Pakistán quiere ser la cabeza política del país de forma formal en algún momento. Así que yo creo que los tipos van a tratar de que esto se circunscriba a una guerra en todo caso fronteriza, como fue la del 99,
Está una guerra así del tipo como las que han tenido Azerbaiyán y Armenia, en la cual no hay penetraciones profundas. Por supuesto que es un caos para los que están en medio, pero no hay nada decisivo. Yo creo que vamos por ese lado, aunque cuando vos ves medios de la India, ves que hay una opinión pública muy fuerte presionando, perdón, muy fuertemente por peguémosle a estos tipos de una vez, terminemos con este tema de Pakistán. Hay toda una movida ahí muy, muy fuerte, Joaquín, ¿eh? Ok. O sea, y al de Pakistán lo ves moderado porque lo ves que quiere formalizar su poder. Exactamente. Y además, y quiero insistirte con algo, que es el tema de la debilidad que están mostrando las fuerzas militares de Pakistán. No están en un buen momento. Las tres fuerzas están complicadas en sus capacidades operativas, mal. Pakistán viene de mal en peor hace muchos años, su economía es un desastre, un verdadero desastre, un país que prácticamente no produce nada, tiene unas fuerzas armadas impresionantes que muchos, entre los que me cuento, creemos que se sostienen por el tráfico del opio. Ok. Bueno, ¿Me como lo dice, entendés? la seda mantiene sus viejas costumbres. Y claro, ¿sabés qué pasa, Joaquín? Que no le encontrás la vuelta. Estos tipos no es que producen, no son Arabia Saudita produciendo toneladas de petróleo, no son, digamos, Emiratos Árabes Unidos, no es Israel, no tienen una proyección global económica importante. Al contrario, son tipos que viven debiendo, defolteando, tienen problemas impresionantes y tienen unas fuerzas armadas increíbles. Entonces, Y, ¿viste? Es y ahora está complicado. el tema, cierro con esto, pero abríamos con esto, que Modi cortó el acuerdo por el Indus, por lo ¿Eh? cual, para el que no sepa, unos ríos que evidentemente sus afluentes suben de India hacia Pakistán, eh, y que India no sé con qué tecnología, supuestamente dice que tiene la capacidad de cerrar la canilla, es decir, de bloquear Ya la esos... ha cerrado, Ah, ya la ha tienen unas cerrado. represas. Ya cerró, claro, con represas ya ha cerrado eso. Y recordemos lo que mencionamos hace un ratito, en ninguna de las guerras del pasado, que este es un acuerdo del año 60, se hizo esto. Este es el indicio principal de que la India esta vez está mucho más enojada que en el 64, que en el 65, 71 o el 99, vos fijate. O sea, y esto, para el que, insisto, para el que está viendo, cierra las represas y Pakistán se queda sin afluentes, Claro, que es y un país claro, agrícola, ¿no? porque toda la zona que es fronteriza, las provincias del Punjab y del Sindh, está, son zonas muy parecidas a, no desérticas, más bien parecidas a la India, aunque hay una zona desértica importante también. Pero el resto de Pakistán, todo lo que es la FATA, lo que es la zona del la frontera noroeste, que tiene un nombre en pakistaní lleno de consonantes, Paskunkawa, una cosa rarísima, y la zona de Baluchistán son zonas desérticas, donde el agua falta. Entonces, acá estamos asistiendo al uso del agua como un arma estratégica, e insisto, no lo hizo India antes jamás. Bueno, Guillermo, un libro abierto, un nerd en toda regla, un verdadero nerd. No sé cómo haces para aprenderte estos nombres y decirlos todos de corrido. No sé si los estudiás. No, o- me gusta, me bueno, gusta. Lo que pasa es que no tengo la capacidad del general Milani, ¿me entendés? Pero si la tuviera, no sé pero cómo entró volaría. Milani en la conversación. Claro, sí, yo volaría, mi capacidad mental sería otra, pero no la tengo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Gracias de vuelta. La gente No. le va a agradecer mucho todo este conocimiento y seguimos, como decimos en Twitter, in touch. Keep in touch. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Para mí es un placer siempre entrevistar a Guillermo, es muy generoso con todo lo que sabe y es interesantísimo escucharlo. Insisto, esto es un canal de periodismo independiente donde me gusta hablar en profundidad y aprender sobre temas. Si no están de acuerdo con algo de lo que dijo Guillermo, pueden comentarlo justamente en los comentarios para generar la discusión, porque esto es un foro de discusiones. Busco gente que sabe más que yo para preguntarle, para aprender, pero seguramente del otro lado también hay gente que sabe más que yo y me puede ayudar a aprender a mí y a la comunidad. Así que en los comentarios siempre bienvenidos. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video de Under Periodismo. Muchas gracias.